Y este día vamos a continuar con nuestra serie El Evangelio en el Antiguo Testamento y vamos a estar viendo el libro de Números, el libro completo. La predicación del sermón de esta mañana se titula Dios es grande en misericordia con su pueblo, pero no tendrá por inocente al culpable. Quiero ponerle un poco en el contexto en dónde se encontraba el pueblo de Dios en el desarrollo de todo lo que vamos a leer en Números. Y es que el pueblo ya había salido de Egipto, en este momento se encontraba en Sinaí y se preparaba para ir a la tierra prometida. Todo lo que todo lo que se desarrolla o narra este libro de Números se da precisamente en el contexto donde el pueblo de Dios atraviesa el desierto para ir a la tierra prometida. Si quisiéramos verlo en tiempo, ya han pasado años de que ellos salieron de Egipto y se desarrolla desde el año 2 hasta el año 40 después de haber salido de Egipto. Todo lo que narra Números se desarrolla en una historia en 40 años. Algo interesante es que el punto principal donde ellos se encontraban era el desierto. De hecho, la palabra desierto aparece muchas veces en este libro, porque era donde ellos se encontraban. Antes de salir el pueblo hacia la tierra prometida, Dios empezó a ordenar algunas cosas y darles algunos mandamientos. El libro, en el capítulo 1, inicia precisamente con un censo. Dios pide que se cense al pueblo, pero le pide a Moisés que lo haga con todos los varones mayores de 20 años en adelante, excluyendo a los que pertenecían a la tribu de Leví. Este censo lo realizaron, el resultado fue 603,550 hombres mayores de 20 años. Obviamente el pueblo era mucho más porque habían mujeres, jóvenes y niños en el pueblo, por lo cual podemos tener una idea de cuántas personas eran. Quizás andarán por 1,5 millones de personas. En ese momento era la cantidad de personas que componían el pueblo. Y Dios empieza a dar ciertas directrices que les iban a servir en el trayecto de Sinaí hasta la tierra prometida. Primero les da instrucciones de cómo debían distribuir el campamento cada vez que ellos acamparan, cómo debían distribuir. Quizás el punto más importante es que el tabernáculo iba a ser el centro del campamento y alrededor del tabernáculo iban a tener una posición específica cada una de las tribus, ¿verdad? En familias específicas. Les da directrices acerca de la consagración y la purificación para el Señor, cómo ellos debían de consagrarse y purificarse en ese trayecto en el desierto. Les dice, por ejemplo, constituye a los levitas como sacerdotes del pueblo y les da las instrucciones de cómo ellos debían de desarrollar su función como sacerdotes, cuáles eran sus roles, cuáles eran sus tareas, pero también él da instrucciones al pueblo de cómo mantenerse puro o cómo purificarse al momento de que ellos pudieran estar impuros. Y ahí les da una serie de leyes, por ejemplo la ley de la restitución, que es que cuando una persona había causado un daño a alguien, cómo podía restituir ese daño. También les da la ley sobre los celos, si lo escuchó bien, los celos de esposos, ¿verdad? Algunos deberían de leer esa parte, creo que sería muy edificante. También habla de los nazarenos, que son aquellas personas que se iban a consagrar por completo a Dios, los cuales no debían de disfrutar del fruto de la vid, debían de abstenerse a ciertas cosas. Dios da todas estas instrucciones. También les habla acerca de cómo hacer la consagración de las ofrendas y de los levitas en sí mismos al momento de ofrecer esas ofrendas. Y este punto era importante porque el hecho de que ellos pudieran ofrecer sacrificios a Dios y purificarse a través de ellos es lo que les iba a permitir a ellos mantener una comunión con un Dios santo. Es un punto muy importante de lo cual Dios les explica y les da ciertas directrices, da instrucciones también de cómo celebrarían la Pascua estando en el desierto, cómo harían esa celebración que era tan importante para ellos también. Y obviamente les da instrucciones de cómo iban a avanzar.
Usted se imagina, si yo a veces me quejo porque tengo 3 hijos, salir con todos los tiliches, con 3 hijos, mi esposa, es un poco complicado. Usted se imagina mover más de 1 millón de personas en el desierto. Obviamente tenían que tener un orden y Dios establece cómo iba a ser ese orden para ellos movilizarse. Cosas importantes que Dios les dice en ese punto es que Él iba a poner una nube sobre el tabernáculo y cuando la nube se moviera, ellos tenían que moverse. Si la nube se detenía en un lugar, ellos tenían que acampar en ese lugar. Y también le da la orden a Moisés de que haga 2 trompetas de plata para que las trompetas sirvieran de señal para avanzar, detenerse, cuando ellos iban a reunirse o a congregarse todo el pueblo, a escuchar instrucciones y otra serie de cuestiones vinculadas a esto. Yo me pongo a pensar, ¿cómo estaría el pueblo al momento de salir de Sinaí? Iban para la tierra prometida. Venían de una esclavitud en Egipto durante mucho tiempo. Vieron cómo Dios los sacó de Egipto. Vieron maravillas al momento de salir de Egipto. Vieron, por ejemplo, los milagros que Dios hizo. Cómo Dios también emitió juicio para esa nación que no quiso dejar salir al pueblo. Vieron cómo Dios abrió el mar y ellos pudieron pasar en seco. Usted se imagina qué maravilloso pudo haber sido eso. Ellos venían de ver tantas cosas hermosas y maravillosas que Dios había hecho a ellos y que ellos habían visto con sus propios ojos. Y estaban dispuestos en ese momento a salir a aquello que ellos anhelaban tanto, que era su propia tierra, esa tierra prometida por Dios. ¿Cómo estaría usted ante esa situación? Pues me imagino que estaban muy contentos y gozosos de saber que iban en camino a la tierra prometida. Acompáñenme, vamos a ver qué pasó cuando ellos salieron de Sinaí y salieron siguiendo las instrucciones de Dios con el orden que Dios había dado. Y veamos qué pasó en Números, capítulo 10. Todo lo que le conté antes está del capítulo 1 al capítulo 10. Vamos ahora a retomar la historia cuando ellos salen del Sinaí a partir del capítulo 10, versículo 33. Así partieron desde el monte del Señor 3 días de camino, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos por los 3 días, buscándoles un lugar donde descansar. Ellos iban caminando y llegó un momento donde llevaban 3 días de camino y estaban buscando un lugar o esperando llegar a un lugar donde ellos pudieran descansar, pudieran acampar la primera vez fuera de Sinaí. Veamos cuál era el ánimo del pueblo en ese momento. Acompáñenme ahora, Números capítulo 11, versículo 1 y 2. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. ¿Cuántos días llevaban de camino? 3. Llevaban 3 días de camino y comenzaron a quejarse. Y Dios lo que hizo ante esa queja fue disciplinarlos. Usted se imagina cómo sería que Dios hiciera caer fuego aquí en este momento. ¿Cuántos se asustarían? Todos salimos corriendo, ¿verdad? Pero viene Moisés y clamó a Dios. Y la disciplina cesó en ese momento. ¿Cómo quedaríamos nosotros después de semejante susto? Seditas, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Veamos cómo quedó el pueblo. Estábamos en Números 11, leímos versículo 1 y 2. Vamos ahora a leer el versículo 4 y 6. Es decir, inmediatamente después de este acontecimiento que acabamos de leer. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo,
Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Algunos creo que entendieron, van a entender muy bien este punto, como cuando el pastor Sandoval dijo: ya no hay cevichito. Tuvieron un vivo deseo. ¿Quiénes? No. Los extranjeros, porque con el pueblo venían egipcios que salieron junto con ellos y venían y se había mezclado gente de otros pueblos siguiéndolos a ellos. Ellos fueron los que empezaron con ese vivo deseo. Como que el de la par le dijera: te ganas del cevichito. ¿Verdad que sí? Usted le dijera rapidito: ¿verdad que sí? Ese cevichito con limoncito, salsa perry. Ah, qué rico, pancitos así tostados, ¿ya? Lástima que no hay, porque hubieran vendido los del ceviche, pero bueno. Fíjese qué interesante lo que ellos dicen. Y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos daría a comer carne? No es nada usted después de 4 días de dieta, ¿verdad? Y empezaron a recordar del pescado que comían en Egipto, de los pepinos, los melones, la cebollita. Pero qué duro es lo que ellos manifestaron que había en su corazón. Se seca nuestra alma. Un poco exagerados. Pues no tenemos carne, sino solo este maná. El pueblo estaba despreciando la bendición de Dios. Dios se preocupaba porque ellos pudieran subsistir y les daba todo lo necesario para subsistir. Pero ellos anhelaban lo que tenían en Egipto. Se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. ¿Qué hizo Dios? Bueno, trajo plaga al pueblo. Algunos de ellos murieron. Recordemos que todo esto está pasando en el trayecto en el que ellos van de Sinaí a la tierra prometida. Ellos iban a la tierra prometida. ¿Qué pasó después? Dios le dice a Moisés que nombre a un representante de cada tribu para que vayan a inspeccionar la tierra prometida. Y Dios envía a través de Moisés a 12 espías. Ellos van, tardan 40 días en volver. Y cuando ellos vuelven, vienen diciendo: donde fuimos, la tierra es espectacular. Es un lugar donde fluye leche y miel. Es más, dice la Biblia que ellos llevaban algunos frutos, uvas y algunas cosas para que ellos vieran que tan bien era la productividad de esas tierras. Y empiezan a hablar maravillas de las tierras. Y luego ellos dicen: pero hay un pero. La tierra es lo más precioso que han visto nuestros ojos. Pero ahí viven unos gigantes. No, hombre, si nos acercamos nos van a hacer papilla.
O sea, de verdad, miren, no saben de lo que nos vamos a perder, pero mejor olvidémonos de eso. Si esos gigantes, son gigantes, espectaculares. No, hombre, que nosotros somos como insectos a la par de ellos. ¿Y saben qué? Se comen a los niños. Y empezaron a decir un montón de cosas, a excepción de 2 de ellos. Y sabe que el pueblo, al escuchar ese diagnóstico de la inspección que habían hecho, ¿sabe cuál fue su reacción? Acompáñenme, vamos a leer qué dijo el pueblo. Números capítulo 14, versículo 1 al 4. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche, y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Golpe de estado. Quitemos a Moisés y a Aarón. Ya ves, yo te dije, esto no era así nomás. Qué malo es este Dios, nos sacó de Egipto para traernos a morir en la espada de estos gigantes que se van a comer a nuestros hijos. Y el pueblo lloraba desconsolado. Yo le hago una pregunta: ¿había pasado algo hasta ese momento? ¿Por qué esta postura tan fatalista? ¿Acaso ellos no sabían que Dios les había hecho una promesa? ¿Acaso ellos no sabían que Dios estaba cuidando de ellos? ¿Acaso ellos no recordaban que quien los sacó de Egipto no fueron sus fuerzas ni su ejército, sino que fue Dios? Y Dios escuchó esto y lo que hizo fue disciplinarlos. ¿Saben cuál fue la disciplina de Dios para ellos en ese momento? Todos ustedes no van a ver la tierra prometida hasta la siguiente generación. Dura disciplina. Era la esperanza que ellos tenían en ese momento. Ir y estar en la tierra prometida. Pero, mi amada familia, Dios es santo. Y Él no tolera el pecado, porque Él es santo. Porque lo que había en el corazón del pueblo no solamente era una incomodidad, una queja, había una rebeldía, había una incredulidad para con Dios. Y eso es lo que Dios estaba disciplinando. Y no se quedan las cosas ahí. Vemos, por ejemplo, a Coré, hombre que era parte del pueblo, reúne con un grupo de hombres y dicen: ¿saben qué? A mí ya me hartó Moisés y Aarón. ¿Por qué no los quitamos? Y van y confrontan a Moisés. Y le dice: ya basta de ustedes. ¿Acaso nosotros no podemos también dirigir al pueblo? ¿Acaso nosotros no tenemos también comunión con Dios? Y empiezan ellos a tratar de quitar a la autoridad delegada de Dios y ellos mismos empezar a guiar al pueblo. Acompáñenme, vamos a ver lo que estaba pasando en ese momento, cómo es que Dios reacciona ante este acontecimiento. En Números 16, versículo 32 al 35. Y la tierra abrió su boca y se los tragó, a ellos y a sus casas, y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió, y perecieron de en medio de la asamblea. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, pues decían: no sea que la tierra nos trague. Salió también fuego del Señor, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Porque Coré
tenía un grupo de personas que los estaban apoyando. Y ellos habían establecido de que iban a quemar incienso para ver si Dios apoyaba a Moisés y Aarón o los apoyaba a ellos. Y la respuesta de Dios fue esta. Se abrió la tierra y tragó a Coré y a su familia y a sus cosas. Y Dios envía fuego sobre aquellos que estaban apoyando a Coré. Es la forma de que Dios les dijo, ¿tenían duda de quién es la autoridad aquí? Bueno, se los voy a enseñar. Y eso no paró ahí. El pueblo sigue avanzando a la tierra prometida. Sigue avanzando hasta que llegaron al desierto de Sin. Ahí, acontecimientos importantes que pasaron ahí es que, por ejemplo, murió María, la hermana de Moisés. ¿Usted se recuerda? Quien, por cierto, también se rebeló en contra de Moisés y que Dios la disciplinó con lepra. ¿Usted se recuerda? ¿Sí? Ella muere en este lugar y era un desierto. Obviamente en los desiertos no hay agua. El pueblo empezó a quejarse porque no había agua y que tenían que tomar agua. Entonces Dios escucha esto y le dice a Moisés y le da una instrucción muy clara. Y le dice de que vaya con su hermano, que congreguen al pueblo y que en una peña que había en un lugar en específico, él le hablara a la peña y que esa peña iba a empezar a arrojar agua para que todos pudieran beber. Una instrucción clara y sencilla, ¿verdad? Veamos qué pasó. Acompáñeme a Números 20, versículo 10 y 11. Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Para este momento ya habían pasado muchas rebeliones. Yo le estoy mencionando un par nada más, pero si usted leyó el libro se da cuenta que hay muchas rebeliones más. Muchas veces trataron de derrocar a Moisés y Aarón. Muchas veces el pueblo se quejó contra ellos. Usted se imagina la queja de más de 1 millón de personas. Obviamente Moisés ya estaba cansado. Hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí. Si con que uno a veces no aguanta a alguien que les te va a decir algo, ay, mira, ya, cállate ya. Usted se imagina más de 1 millón de personas quejándose. Todo el tiempo, por todo. Que si hay zancudos, que porque hay zancudos. Que si se fueron los zancudos, que porque se fueron los zancudos. Que si hay calor, que porque calor. Que si hay frío, que porque frío. Y por eso Moisés les dice: oigan ahora, pueblos rebeldes. Pero ¿cuál fue la instrucción que Dios le dio a Moisés? Que le hablara. ¿Y qué hizo Moisés? No, yo creo que hablarle no va a salir agua, mejor peguémosle, Aarón. Yo creo que así sí va a aflojar el agüita que está allá adentro. Aquel a quien estaba acusando al pueblo de rebelde, se rebela en contra de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de Dios ante esto? Números 20, siempre, leamos versículos 12 y 13. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque vosotros no me creísteis, a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel. Por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Aquellas fueron las aguas de Meriba, porque los hijos de Israel contendieron con el Señor, y Él manifestó su santidad entre ellos. Qué intolerante es Dios. Qué exagerado, si solo porque le pegó 2 veces a una piedrita. Y todo el esfuerzo que Moisés había hecho durante su vida. Y el soportar al pueblo. Qué intolerante es Dios. Es que Dios es santo. Dios es santo. Y Dios le dice aquí
porque vosotros no me creísteis, a fin de tratarme como santo. Cuando nosotros pecamos, estamos transgrediendo la santidad de Dios. Aunque nosotros lo veamos como algo pequeño, aunque nosotros comparemos eso pequeño con muchas cosas que hemos podido hacer para Dios, Dios es un Dios santo. Y cuando nosotros no obedecemos, no estamos tratando a Dios como santo. Y la disciplina de parte de Dios para Moisés y para Aarón era que ellos no iban a entrar a la tierra prometida con el pueblo. Por algo tan pequeño. Es que ante nuestros ojos, afectados por la maldad que hay en nuestro corazón, puede ser algo pequeño. Pero la desobediencia a Dios es pecado. Y el pecado es muerte. Y Dios es santo. Él disciplinó al pueblo para manifestar su santidad entre ellos. Dios no va a hacerse el del ojo pacho, jamás. No importa si el que estaba frente a él era Moisés. Y este pueblo era de dura cerviz. Después de esto ellos siguen en camino a la tierra prometida. De hecho tuvieron un par de batallas. Por ejemplo, vencieron al rey de Arad, obviamente por la mano de Dios. Ellos llegan después a un lugar que se llama, un monte que se llama Or, que estaba camino al Mar Rojo. Y el pueblo se impacientó una vez más del camino, del viaje que llevaban, y comienzan a quejarse una vez más por la comida, por el agua, por la situación en la que estaban. Y Dios vuelve y los vuelve a disciplinar, y esta vez envía serpientes para que muerdan al pueblo, y ese día murieron muchos. ¡Qué pueblo! ¡Qué constante queja! Rebeldía, incredulidad. Molesto, ¿verdad? Con que a mí ya me da cosa estarle contando tanto y no las he contado todas. Pero Dios es grande en misericordia. Y cuando el pueblo llega a Moab, que ya estaban cerca de la tierra prometida, el rey de los moabitas, que se llama Balac, o se llamaba Balac, al ver el número de personas que estaban llegando a su territorio, él tuvo temor. Y él dijo, ya sé cómo voy a vencer a esta multitud, a este pueblo. Los voy a maldecir primero y después los vamos a atacar. Y entonces él mandó a llamar a Balaam, quien era alguien que practicaba la hechicería y la adivinación. Y él le pide que maldiga a Israel para él poder atacar y vencer al pueblo de Israel. Manda a siervos a llamar a Balaam para que lo traigan con él y él pueda maldecir al pueblo. Y efectivamente manda a siervos, y los siervos traen a Balaam frente a Balac. En el camino, cuando él iba a encontrarse con el rey Balac, Balaam tiene un encuentro con Dios y Dios le dice, todo lo que tú digas va a ser únicamente lo que yo te diga que tienes que decir. Llega Balaam con Balac y le dice que maldiga al pueblo, y él le dice, yo lo voy a hacer, solo te advierto algo. Yo voy a hablar únicamente lo que el Dios de Israel me diga que tengo que hablar. Y veamos qué pasó. Acompáñenme a Números, capítulo 23, versículo 8 al 10. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Porque desde la cumbre de las peñas lo veo, y desde los montes lo observo. He aquí, es un pueblo que mora aparte, y que no será contado entre las naciones.
¿quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. ¿Cómo él iba a maldecir si Dios no lo ha maldecido? ¿Cómo iba él a condenar a quien Dios no ha condenado? Ese pueblo que estaba ahí, porque ellos estaban en lo alto viendo al pueblo abajo, ese pueblo que está ahí, le dice, es un pueblo apartado, es un pueblo santo. Y él le dice, ¿cómo voy a obrar yo en pro de la muerte de los rectos? Mire, permítame un segundito. Estamos hablando del mismo pueblo. No hubiera confundido. Y Balac se molesta con Balaam y le dice, yo te traje aquí para que tú maldigas al pueblo, no para que lo bendigas. Y le pide que vuelva a dar palabras de maldición en contra del pueblo, porque él quería derrotar al pueblo, él quería atacar al pueblo de Dios. Y le pide una segunda vez que maldiga al pueblo, y veamos lo que pasó. Número 23, versículo del 18 al 21. Levántate, Balac, y escucha. Dame oídos, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él, y no lo hará. Ha hablado, y no lo cumplirá. Mira, he recibido orden de bendecir. Si él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Está en él el Señor su Dios. Está en él el Señor su Dios, y él no ha visto iniquidad ni malicia en Israel. Estamos hablando del mismo pueblo. ¿Acaso Dios no recordaba todo lo que había pasado en el desierto? Es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios habló al pueblo de Israel, Dios iba a cumplir su palabra. Ellos eran su pueblo y Dios iba a bendecir a su pueblo, no importando en la condición del pueblo. Y eso no significa que Dios haya pasado por alto el pecado de ellos. Pero Dios es inmutable, Dios es fiel a Él mismo. Lo que Él ha prometido, Él lo hará. No importando nuestra condición, no importando lo que nosotros hagamos, Dios va a cumplir su voluntad en nuestras vidas porque Él es fiel a Él mismo. Balac se molesta con Balaam y le dice, bueno, si no los vas a maldecir, entonces por lo menos no los bendigas tampoco, pues. Porque aquí te traje para maldecirlos, no para que los estés bendiciendo. ¿Sabes qué? Te voy a llevar a otro monte, porque quizás te afecta que estés aquí. Vamos a ir al otro monte para que los maldigas. Y lo lleva a otro lugar y vuelven a preparar un altar y todo lo que él había pedido que prepararan antes. Hoy sí, mira, aquí estás cabal en el lugar correcto, hoy sí los vas a maldecir, así que dale, maldecirlos. Veamos qué pasó. Número 24, versículos 5 al 9. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, como valles que se extienden, como jardines junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua correrá de sus baldes, y su simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agab será su rey, y su reino será exaltado. Dios los saca de Egipto, es para él como los cuernos del búfalo. Devorará a las naciones que son sus adversarios, y desmenuzará sus huesos, y los traspasará con sus saetas. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Benditos los que te bendigan, y malditos los que te maldigan. Él esperaba palabras de maldición. Y Dios lo que hizo fue bendecir al pueblo. Dios le estaba advirtiendo que ellos eran su pueblo.
y que Él iba a cuidar de ellos y que nadie iba a poder vencerlos porque Él era su Dios. Y habla de la hermosura de ese pueblo. Era un pueblo hermoso. ¿Por qué? Porque era escogido por Él. Porque era apartado para Él. ¿Son quejones? Sí, son quejones. Pero es mi pueblo. ¿No hacen caso? Sí, no hacen caso, pero es mi pueblo. ¿O usted dejaría de amar a sus hijos porque son rebeldes? ¿Porque son quejistas? No, porque son sus hijos. Así de misericordioso es Dios. ¿Y sabe qué pasó con el pueblo ahí en Moab? Porque no se queda ahí lo que Balaam le dice a Balac. Después de esto, Balaam continúa diciéndole a Balac, pero le advierte que su pueblo iba a ser destruido a causa de Israel. Y dice la Biblia que Balac, como decimos en salvadoreño, le cayó el 20 y se fue. Intentó maldecir 3 veces al pueblo de Israel, pero 3 veces Dios bendijo a Israel. Y no solamente eso, sino que en esta última bendición vemos que Dios está profetizando un rey, un reino, el cual iba a ser más grande que todas las naciones. No solamente confirma que iban a entrar a una tierra prometida, sino que además confirma un reinado que iba a ser más grande que el de las otras naciones. Así de misericordioso es Dios. Pero estando los israelitas en Moab, y no se empiezan a meter con las moabitas, pues. Y empezaron a fornicar con las moabitas. Y ellas los seducen para que empiecen a adorar a otros dioses, y el pueblo empieza a adorar a otros dioses. Y una vez más Dios trae disciplina al pueblo, y ese día murieron 24,000 hombres. Y Dios limpia de alguna manera al pueblo, y quedó el remanente que iba a entrar a la tierra prometida. A tal punto que Dios le pide a Moisés que vuelva a hacer un segundo censo para ver cuántos eran los que iban a entrar a la tierra prometida, y hacen un segundo censo. Dios bendijo al pueblo, Dios erradicó la maldad en medio del pueblo, y ahora Israel estaba listo para entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos quieren saber qué pasó? Pues venga el otro domingo, porque el otro domingo vamos a continuar viendo cómo entraron a la tierra prometida y qué pasó. Pero si hay algo que podemos resumir, lo que estamos viendo es lo que hemos visto a través del libro de Números, es lo que se encuentra en Números 14:18. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Dígale al que está a la par. Dios es grande en misericordia, pero no va a tener por inocente al culpable. Dios mostró constantemente misericordia al pueblo de Dios, pero sabe que esa misericordia jamás opacó la santidad de Dios. Esa misericordia jamás llevó a pasar por alto el pecado del pueblo. Es más, no todo el pueblo que inició esa travesía iba a terminar en la tierra prometida. Ellos escucharon el evangelio. Dios les habló las buenas nuevas estando en el desierto. Pero algunos de ellos no pudieron disfrutar de esa promesa porque no tuvieron fe. Ellos, escuchando la verdad de la palabra de Dios, no creyeron.
Y eso llevó a perderse a toda una generación completa. Acompáñenme a leer Hebreos capítulo 4. Vamos a ver algo bien importante en este pasaje que nos habla respecto a lo que pasó en Números. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Si usted lee el contexto de Hebreos 4, se va a dar cuenta cómo está haciendo una comparación en lo que el pueblo vivió en el desierto con lo que podemos vivir hoy en día. De igual manera como ellos, por no tener fe y no creer en Dios, no entraron a la tierra prometida, de igual manera hoy en día, aquellos que no creen en Cristo Jesús, que no confían en Él como Salvador, no verán la tierra prometida. ¿Y por qué es importante el libro de Números para nosotros? ¿Por qué es tan importante? Porque hay mucho que podemos aprender. Porque ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo que vagó en el desierto es la iglesia de Dios. Y no es algo que yo me estoy inventando. La misma Biblia nos dice que ese pueblo era la congregación, la iglesia de Dios. Acompáñenme, vamos a leer Hechos capítulo 7, versículo 36 al 39. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. Este es el que estuvo con la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, quien recibió oráculos vivientes para dárnoslo, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo rechazaron y en sus corazones se volvieron a Egipto. Este estaba con la iglesia, algunas versiones dicen la congregación. Y rechazaron algunos de ellos la palabra de Dios. No quisieron obedecer. La repudiaron en su corazón, porque su corazón estaba en Egipto. Y eso es algo que pasa hoy en día. Porque podemos encontrar en este libro hermoso de Números muchos símbolos, y de hecho hay tipologías de Cristo también. Por ejemplo, vemos el tabernáculo, que hoy para nosotros es Cristo. Él es nuestro tabernáculo. Ese tabernáculo que estaba en medio del campamento, ese tabernáculo que cuando ellos se movían iba delante del pueblo. De igual manera Cristo hoy, Él es la cabeza de la iglesia. Vemos a un pueblo caminando en una tierra, en un desierto, como peregrinos, porque esa no era su lugar de morada. De igual manera nosotros hoy en día estamos caminando en este mundo, en el valle de sombra de muerte, como peregrinos, porque aquí no es nuestra tierra. Vemos la esperanza de una tierra prometida y de un rey. De igual manera nosotros tenemos nuestra esperanza, que un día estaremos con nuestro Señor cara a cara. Vemos Dios estableciendo un sistema de sacrificios para que ellos pudieran purificarse y mantener una comunión con Dios y tener una relación con Dios. De igual manera Dios ha dado un sacrificio que es perfecto para siempre, una vez y para siempre. A ese Cordero sin mancha, el cual ha perdonado todos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad, lo que nos permite poder entrar confiadamente ante el trono de su gracia. Dios en Números vemos cómo estableció sacerdotes para que representaran al pueblo. De igual manera usted y yo este día tenemos un sumo sacerdote, por medio del cual podemos entrar al trono de su gracia confiadamente. Ese pueblo en el desierto que fue rebelde, idólatra, desagradecido,
De igual manera es la iglesia de hoy. Constantemente olvidamos todas las bendiciones que Dios nos da por medio de Cristo Jesús. Muchas veces menospreciamos el maná en nuestra vida, quien es Cristo. Anhelando tener aquellas cosas que probablemente ellos tenían viviendo bajo esclavitud. Y hoy en día Dios nos libró de la esclavitud del pecado, pero nosotros muchas veces anhelamos cosas de donde Dios nos sacó. Vemos un Dios misericordioso, pero que no tiene por inocente al culpable. De igual manera Dios es misericordioso con nosotros cada día, son nuevas. Son sus misericordias cada mañana. Pero Él no nos ha tenido por inocentes. Hubo alguien que pagó por nuestros pecados, nuestras culpas cayeron por Él, en Él. Y Él derramó su sangre para que usted y yo podamos tener comunión con Dios. Dios pidió obedecer la ley porque la obediencia a la ley de Dios santificaba su nombre. Moisés no entró a la tierra prometida porque él no santificó su nombre al desobedecer a Dios. Cuando nosotros desobedecemos, no santificamos el nombre de Dios. Es más, nos convertimos en idólatras porque nosotros mismos nos convertimos en un Dios. Dios pide obedecer para que su nombre sea santificado, así como lo pidió al pueblo en el desierto, nos lo pide hoy a nosotros porque Él es santo. Santo, santo, santo es el nombre del Señor. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Por tanto, mi amada familia, podemos aprender del pueblo. De verdad, si usted no tuvo la oportunidad de leer todo el libro de Números en esta semana, yo lo invito a que lo haga. Hay mucho que podemos aprender ahí. Y tanto así que la Biblia misma nos dice que aprendamos de todo lo que acabamos de escuchar. Acompáñeme, vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 6. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No ignoremos estas cosas. No ignoremos lo que el pueblo de Dios vivió. No ignoremos cómo ellos actuaron. Es un ejemplo para nosotros de lo que no debemos de hacer. A mí me llama mucho la atención que Dios desde hace varias semanas nos está llevando a reflexionar cuáles son nuestras ambiciones. ¿Qué estamos codiciando? Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Con cuál es el propósito? A fin que no codiciemos el qué, lo malo, como ellos lo codiciaron. Todo lo que está fuera de Dios es codiciar lo malo. Querer un pedacito de carne es malo. El problema es lo que había en su corazón que llevaba a desear ese pedazo de carne y a menospreciar la bendición que Dios le estaba dando en ese momento a través del maná. No codiciemos lo malo. Sigamos, veamos ese ejemplo y no sigamos ese ejemplo. Muchas veces menospreciamos la familia que Dios nos ha dado.
Esa es una bendición de Dios para nosotros. Muchas veces menospreciamos el trabajo, menospreciamos los bienes que tenemos y anhelamos y codiciamos cosas fuera de eso. No lo hagamos. Veamos el ejemplo de este pueblo y aprendamos de él. Y no solamente es el no codiciar. ¿Saben qué otra cosa podemos aprender del pueblo de Dios en Números? Cuidarnos de la idolatría. Sigamos leyendo siempre 1 Corintios 10, solo que ahora del versículo 7 al 11. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Gloria a Dios por la misericordia de Él. Estas cosas fueron escritas para nosotros. No menospreciemos esa misericordia de Dios, dándonos este ejemplo vivo, un ejemplo real. No seáis idólatras como fueron algunos de ellos, porque valga la aclaración, parte de este pueblo era pueblo escogido de Dios. Algunos de ellos no eran pueblo escogido de Dios, otros sí. Pero aún aquellos que eran parte del pueblo de Dios en algún momento cayeron como el resto. El ejemplo es Moisés. No es que Moisés no fuera un hijo de Dios porque no entró a la tierra prometida, claro que lo era, es un hijo de Dios. Pero Moisés cayó en lo mismo que el pueblo. Cayó en lo mismo que los que no eran creyentes, que no eran escogidos de Dios. Por eso nos advierte, cuidado, iglesia. No caigan en esto mismo, no sean idólatras. Nos convertimos en idólatras cuando ponemos en la posición de Dios, aquí arriba, cualquier cosa o persona que no es Dios. En el trono solo puede estar Dios, no puedo estar yo sentado. No pueden estar las finanzas sentadas ahí. No puede estar mi familia sentada ahí. No puede estar nada más que Dios, porque solo Dios es Dios. Y solamente Él es Rey. Y solamente Él es Señor. Guardémonos de la idolatría. Por lo tanto, el que crea estar firme, cuidado, no sea que caiga. Versículo 12 al 14. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Cuántos de nosotros pensamos, tanto al leer el libro como ahora al escuchar, qué pueblo más, qué bárbaros? Pero si somos sinceros, ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quejado con Dios? Y Dios muestra su misericordia y su favor para con nosotros una y otra vez. Nos quejamos, menospreciamos, queremos volver a Egipto. No, ya para qué me estoy congregando, no, hombre, me iba mejor antes. No, ya no voy a ir. Gran castigo para Dios, ¿ve? Se suspende el culto porque el hermanito no vino. Por eso es que mire,
tan importante es tener en cuenta que somos hombres comunes, pero tenemos una esperanza. Fiel es Dios, que no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Que cuando estamos en situaciones difíciles es normal el que haya queja de alguna manera. Es normal que de alguna manera dudemos de Dios, pero Dios es fiel. ¿Sabe qué tan fiel es Él? Que Él nos da la salida. En este mundo van a tener aflicciones. Ante esas aflicciones podemos reaccionar naturalmente. ¿Cómo reacciona un hombre natural ante una aflicción? Preocupación, duda, enojo, molestia, queja. Pero tenemos una salida. Dios nos da un escape para que podamos soportar esa situación. Por lo tanto, huyamos de la idolatría. Huyamos de caer en la tentación de poner en el trono de Dios a nosotros mismos, a nuestra mente, a nuestras ideas, a los consejos de otra persona. Huyamos de la idolatría. En lugar de murmurar, de desobedecer, de rebelarnos en contra de Dios, busquemos la gracia de Dios, la cual nos permite soportar la prueba, y huyamos de la idolatría. Y hay una tercera cosa que podemos aprender de este libro hermoso de Números: el retener nuestra fe. Acompáñenme ahora, vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículos 6 y 11. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se le anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga, siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Si usted recuerda, cuando hablamos de este pasaje decíamos que está haciendo en Hebreos una comparación del pueblo en el desierto con nosotros hoy en día. Y está hablando en el contexto de poder encontrar el reposo. Para ellos el reposo estaba en la tierra prometida, para nosotros el reposo está en Cristo. Amén. En ese contexto es que vemos estas palabras. Esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siendo el mismo ejemplo de desobediencia como lo fue el pueblo en el desierto. ¿Cuántos queremos no caer en esa historia de Israel en el desierto? Pues entonces, esforcémonos por entrar en nuestro reposo, que es Cristo. En lugar de quejarnos, de murmurar, de dudar de Dios, mejor ¿por qué no vamos y busquémosle a Él? Entremos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Tenemos una salida y su nombre es Cristo Jesús. Eso es lo que el pueblo tuvo que hacer. En lugar de ir y quejarse, refugiarse en Dios, buscar a Dios. Y por eso Hebreos nos dice siempre en el capítulo 4, versículo 14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. La invitación de Dios para nosotros en esta mañana es: retengamos nuestra fe. No importando la situación en la que estemos, no importando lo que diga la economía, no importando cómo esté la política, no importando si perdí mi trabajo, no importando si la enfermedad tocó a la puerta. Retengamos nuestra fe, porque tenemos un sumo sacerdote, el cual se compadece de nosotros.
porque vivió, experimentó lo que nosotros, pero sin pecado. Y es por eso que usted y yo hoy podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, recibir misericordia todos los días. Yo necesito todos los días de la misericordia y la gracia de Dios para mantener mi fe. Y además, para hallar gracia para el oportuno socorro. Porque tenemos un sumo sacerdote, mi amada familia. No seamos idólatras. Mantengamos nuestra fe. Aprendamos del ejemplo. Y si hay algo con lo que podemos concluir es con lo siguiente, que creo que resume muy bien lo que Dios nos quiere enseñar a través del libro de Números. Y es que ante mis pecados, no importando en cuál forma lo haya cometido, en qué momento yo lo haya cometido, Dios es grande en misericordia, porque Él cargó mi iniquidad y pagó por esa iniquidad a través de un sustituto, ese cordero inmolado que es Cristo Jesús, por el cual yo puedo ahora tener comunión con Dios, por el cual yo puedo ahora mantenerme firme en mi vocación y obedecer a Dios. Pero necesito todos los días confiar de su gracia, confiar en Él y recordar que Dios es misericordioso, pero que Él no tendrá por inocente al culpable. Vamos a orarle al Señor.